Bueno, 21 de enero del 2025, hace hoy exactamente un año, estaba saliendo en llama eh, el nuevo consenso de Phoenix de sepsis pediátrica, ustedes coautores, además la validación en datos, ¿no? Que lideraste vos, Nelson, y bueno, la idea de hoy era hablar un año después. Fue coincidente, además era la fecha que podíamos, no es que lo organizamos para que justo fuera el 21. Eh, pero bueno, un poco la experiencia posterior a tamaño estudio. Hoy Camilo hablaba y me compartía que fue, no sé si no fue el artículo más leído del año pasado en Llama, lo cual es tremendo, ¿no? No me acuerdo si eran 200.000 visualizaciones. Bueno, no hay mucho que imaginarse que un consenso de sepsis pediátrica iba a tener impacto. El asunto es ver con ustedes. Tengo algunas preguntas de algunos colegas que me han mandado, así, viste, como para provocarlos un poco a ustedes. Pero primero me gustaría escucharlos, saber qué tal fue el año posterior a que lanzaran Phoenix. Incluso, qué discusiones hubo dentro del grupo de Phoenix, si es que hubo alguno, y además el recibimiento de los colegas del resto del mundo. Este, puede empezar el que quiera. Nelson desde Chicago con sus -20 grados o Camilo desde su Medellín, no sé en cuántos grados estarás, pero seguro más, está más caliente ahí. Así que No le voy a quien decir a quiera, Nelson para que no le envidie. dale. Bueno, yo creo que lo primero que dijiste, Sebastián, es importante remarcarlo. El hecho de que ha tenido el impacto que ha tenido, ¿no? A nivel internacional y que un poco yo creo que también emblemático de la época en la que estamos trabajando, en la que la difuminación va por canales alternativos de una manera muy rápida, ¿no? Por las redes sociales, por los grupos de chat, por la facilidad que hay ahora para presentar de manera virtual en muchas distintas partes del mundo, lo que también ha creado lazos para facilitar que uno también se movilice y vaya a otras partes del mundo a hablar. Y, y creo que lo que ha sido muy interesante y muy bonito de ver es lo rápido que se difuminado estos nuevos conceptos y lo rápido que se convirtió en un tema de conversación, yo creo que extremadamente saludable para la pediatría en general y específicamente para nuestro área de cuidados intensivos, de temas muy importantes alrededor de la importancia de las definiciones diagnósticas, de cómo pensamos en sepsis, de cómo influencia la manera en que lo manejamos, cómo se utilizan estas definiciones, estos criterios. Em, pero empezando por ahí, por lo que decías, que es el artículo más leído de JAMA del año 2024 es un artículo de pediatría. Yo creo que eso es algo de lo que deberíamos estar todos extremadamente orgullosos. No solamente eso, el segundo artículo, que es el de derivación y validación, también publicado en el mismo mes de enero de 2024, es el cuarto artículo más leído de la revista. Es decir, entre los top 5 artículos de JAMA, una de las revistas más importantes de medicina del mundo, dos artículos son pediátricos. Ya sé que están relacionados, pero también hay que resaltarlo, ¿no? Que el impacto que ha tenido y lo mucho que se ha hablado y lo rápido que la gente ha tenido una relación con esta información, ¿no? Es decir, no solamente las lecturas, sino también las veces que se han puesto en Facebook, las veces que se ha puesto en Twitter, las veces que se ha puesto en WhatsApp, las veces que se ha bajado en PDF, eh, las veces que se ha compartido, todas esas otras, medidas alternativas, ¿no? Lo que llaman el altmetric, que mide todas estas distintas maneras en la que una publicación se difumina ha estado altísima desde el principio, ¿no? Una cosa muy interesante que hemos visto después de la publicación es lo fácil que ha sido, siento yo, debe ser un sesgo, la gente con la que trabajo, pero lo fácil que se ha incorporado a la práctica clínica la utilización del estudio.
porque muchas veces en clínica la misma dinámica de la atención y las responsabilidades que podemos llegar a tener, no solamente asistenciales, sino también administrativas, los médicos, pues nos perdemos un poco a veces en ese tema de calcular, de medir bien, de tantas escalas, en fin, y dejamos mucho al a la sensación a la que tenemos con el paciente. Nos parece que está en sepsis, pero una cosa es el nos parece y otra es llevar eso a un puntaje, a un score estructurado y darlo, ¿cierto? Entonces, uno de los temores que siempre hay con esto es que realmente entre a la clínica y que realmente se use en clínica, porque la investigación, pues obvio, se va a usar para poder estructurar bien el diagnóstico y saber qué estamos dando. Pero a la hora de atender los pacientes, siempre está esa pregunta si vamos a seguir haciendo muy desde la entraña o con una medición activa. Volviendo al punto, lo que yo he sentido es que con los colegas con los que trabajo lo usan, lo han manipulado, lo han tratado de estructurar en los pacientes, a pesar de que hay casos, y probablemente a lo largo de la presentación lo hablaremos, en los cuales no es fácil, los oncológicos, por ejemplo, algunos de los puntos. Entonces, eso ha sido para mí desde lo clínico, que es mi punto pues, como de más influencia, sentir que se use y que se discute y que se así la atención del paciente. Es gratificante verlo. Y yo, una de las preguntas que tenía era, bueno, ya lo empezaron a hablar espontáneamente, pero es el tema de, todos sabemos que una vez que se publica algo, más una guía de, ¿no? En este caso de nuevas definiciones operativas de sepsis, lleva años la implementación, ¿no? Para que llegue a los enfermos. Empezando por casa, en sus centros, ¿cómo están implementando Phoenix? ¿Cuáles son las discusiones que se dan en sus centros, ¿no? Tanto en Chicago, en Medellín. ¿Cuáles son las dificultades que han encontrado? ¿Se han topado con, digo, todos aplaudimos desde que nació Phoenix la iniciativa, pero no son todas rosas. También han habido críticas, por suerte, lo cual van a hacer que los próximos criterios que seguramente ustedes se estén involucrados, tomen para tratar de ajustar las cosas. Sin ir más lejos, después más tarde vamos a usar, hay esfuerzos ya de investigación, Latinoamérica está haciendo el estudio SPRED, de tratar de validar también en el mundo real estos criterios nuevos, pero empecemos por casa. En sus hospitales, ¿cómo ha sido el proceso tanto de presentación de los nuevos criterios y de implementación? ¿Cómo lo están haciendo a cama del paciente, digamos? Yo les voy a contar mis experiencias. Hay varios esfuerzos. Uno de los esfuerzos que estamos realizando ha sido el de desarrollar una aplicación para poder implementar los criterios de manera fácil a cabecera de la cama, eh, y para poderlo difuminar a nivel internacional no sin costo, digamos. Eso es un proyecto que hemos estado trabajando en los últimos meses. Eh, Camilo lo ha visto. No sé si, Sebastián, si también te lo había enviado a ti para que le echaras un vistazo. Eh, pero es una aplicación que esperemos que podamos publicar en el próximo mes o así, eh, y que será de acceso general. Con esa, pues, un parte de esa validación lo hemos estado utilizando, cómo sería el uso de una aplicación a cabecera del paciente, para poder calcular el score en tiempo real, y ha sido una experiencia bastante favorable. El otro proyecto en el que estamos trabajando es integrar el score en el historial clínico electrónico aquí en nuestro hospital. Y la idea ahí digamos, tiene dos vertientes. Una es, primero que todo, el diagnóstico, o sea, llamar que el paciente en estos momentos reúne los criterios de sepsis para establecer un punto de partida para el monitoreo digamos, del uso adecuado o no uso adecuado de las prácticas recomendadas para el manejo de sepsis una vez que el diagnóstico esté realizado, ¿no? Por ejemplo, algunas de las medidas que nosotros miramos incluye el uso de
el porcentaje de sobrecarga hídrica, los días que toma en empezar, en llegar a un mínimo de nutrición, 25% de las calorías estimadas, em, el uso ¿cómo le dicen?, de transfusiones de sangre Sí, por sí, encima de la hemoglobina recomendada. O sea, todas estas medidas de calidad que son específicamente para los pacientes que reúnen criterios de sepsis. Entonces, eso es uno de los goles, es ese muy operacional y eso lo lleva el centro de cuidado, ¿cómo se dice?, de calidad, de control de calidad. Y necesitaban, nos venían pidiendo un criterio de sepsis nuevo, porque el que estábamos usando hasta hace poco, que era el de IPSO, algunos de los oyentes estarán familiarizados con las publicaciones sobre el IPSO, que es una colaborativa estadounidense sobre el sepsis. No es un criterio que a los clínicos les pareciera adecuada para este tipo de proyectos de calidad, de control de calidad. El segundo uso que queremos hacer para este score para mí más interesante, que es el de estudiar las trayectorias y cómo podemos usar la trayectoria del score como una manera de establecer, digamos, la manera en que estamos estratificando los riesgos de los pacientes. Porque para nosotros como intensivistas, establecer el riesgo de un paciente o la severidad de una enfermedad en un punto específico del tiempo no nos vale tanto, es decir, nos vale un poco en ese momento, pero realmente la manera en que nosotros hablamos de nuestros pacientes, la manera en que nosotros pensamos en nuestros pacientes, la manera en que nosotros tratamos de prognosticar a nuestros pacientes es a base de trayectoria. Siempre estamos pendientes de cómo estaba el paciente hace unas horas, cómo está el paciente ahora, cómo creemos que va a estar en unas horas. Y esa trayectoria es lo que nos hace definir ciertos puntos de inflexión en cuanto al tratamiento, en cuanto al pronóstico, en cuanto a tratar de hacer añadirle una terapia más agresiva o empezar a ser más agresivos en quitar terapias que no son necesarias, ¿verdad? Y todo lo hacemos pensando en trayectoria. En cambio, muchos de estos scores y muchos de estos criterios están definidos en un punto de corte, en un momento clave, ¿no? Entonces, lo que me interesa es cómo podemos empezar a utilizar las trayectorias de estos scores como aliciente, como añadido a nuestro modelo mental del paciente a base de poder visualizar y estudiar las trayectorias de la disfunción de órganos eh, a lo largo del tiempo, ¿no? y hoy en día, Camilo, en tu hospital, se habla de Eh, Phoenix, los médicos de guardia que no hacen investigación contigo. Ese sí, médico de sí, no, de guardia que es acuerdo. terco, que no le gustan los cambios. No, de acuerdo. Lo que mencionaba ahora, la implementación un poco más manual de lo que menciona Nelson, porque para nosotros estructurar algo dentro de una historia clínica electrónica que tenemos no es tan fácil, no es tan sencillo, digamos, desde el punto de vista administrativo, incorporar cosas nuevas, pues es el objetivo al que uno quisiera llegar, pues que muchas de estas cosas estén incorporadas y se calculen fácil, pero lo hacemos muy manual, muy basados en la tabla de la publicación original, con algunas traducciones, la traducción pues y la mantenemos cada clínico a su forma, en empresa o en archivo, pero también hay algunas aplicaciones gratuitas que han tratado de incorporar el puntaje haciéndolo desde el celular, unas calculadoras médicas pues, que existen, que tienen varias cosas, ¿verdad? Algunas de esas han incluido el Phoenix y esperando mucha ansia la que mencionó Nelson, que se ya diseñó y se está probando para tienen unas facilidades pues, y unas prestaciones muy interesantes para el clínico y obviamente para la investigación también. Pero sí se usa, sí se piensa en poner el título bien de sepsis, pero basado en los criterios. Y hablando un poco de lo que también mencionabas de las barreras o de las dificultades al respecto, pues está cambiar el chip de los estudios de laboratorio que van asociados a la sospecha, porque pues digamos dentro de la estructura, por ejemplo, el dímero D o todos tener un INR o un fluorinógeno, en fin, cosas de esas que
una barrera que puede empezar a presentarse es que muchos, en las instituciones donde yo trabajo en dos instituciones en Medellín, los códigos de sepsis la alarma en sepsis o digamos pues como la estructura para sospecharlo, mm, tiene ya como unos algoritmos y algunas solicitudes específicas cuando se está en el sistema que no están todavía incorporadas en las instituciones y que es parte del trabajo que hay que empezar a hacer, pero que desde la iniciativa del clínico ya se están solicitando y se está pudiendo hacer la clasificación bien hecha, digamos, basado en la estructura del tabla. ¿Y a ustedes qué les parece en cuanto a, también hablando de sus centros primero, después podemos hablar de investigaciones? Ahora en Pediatric Critical Care salió una validación de sepsis en transporte en Reino Unido. Bueno, seguramente ustedes están involucrados en unos proyectos que obviamente no vieron la luz todavía, pero volviendo a la casa, a sus centros, ¿qué les parece? ¿Los clínicos están pidiendo estudios que antes no pedían? Por ejemplo, ahí nombraste de dímeros. Si no, están viendo el hemograma, la plaquetopenia de otra forma. Esto se asocia, han medido si se asocia a también mayor cantidad de estudios diagnósticos, mayores tratamientos o menos. Digamos, ¿cómo impactó, si es que lo tienen medido o si hay idea de medirlo, cómo impactó en la asistencia, ya no en las discusiones, sino en la práctica, digamos, en tratamientos sobre o infratratamientos o desde el punto de vista diagnóstico, ¿no? Para tratar de ir a buscar a ver si cumple los criterios de Phoenix. Yo les voy a dar mi opinión desde mi casa, pero quería escuchar ustedes primero, que es lo más interesante. Ustedes que son los que más conocen Phoenix, estuvieron en su desarrollo, pero muchas veces los problemas mayores de nuestras vidas están en casa. Entonces, blanquear eso está bueno porque para que vean las dificultades que tenemos todos para implementar los cambios. Eh, en mi centro todavía no he visto ningún cambio anecdótico pero sí es algo que estamos interesados en medir, sobre todo a medida que lo vamos implementando a nivel electrónico, con una serie de herramientas de apoyo a la decisión y establecer un poco si hay un cambio de práctica con las medidas de balance. Como decías, pues Ujú. estamos sobretratando, sobrediagnosticando, o si hay oportunidades para digamos, para refinar nuestro diagnóstico sin necesidad de afectar a los pacientes, ¿no? Nosotros Camilo. tampoco tenemos pues, nada medido. Todo lo que les puedo decir es muy de la percepción. Ya algo lo mencioné sobre la solicitud de estudios de laboratorio que antes no se pedían con la frecuencia que se pueden estar pidiendo ahora, pero estructurado también en la sospecha. No es pues que a todo el que pisa el servicio de urgencias se le están solicitando por una tamización gruesa. No, es basado en la sospecha. Tiene una infección, que el curso es grave y no sabemos para dónde va y qué pueda estar, entonces es eso, esa solicitud. La otra sensación importante que se tiene es algo que en varias de las discusiones que, como decía Nelson, virtuales se han tenido alrededor de esto, que mencionábamos del hecho de poner de presente que el solo hecho de tener una infección grave no necesita el mote de sepsis, no Mm. necesita que tenga que llamársele sepsis para que requiere cuidado. Entonces, lo que yo he observado es que los colegas hacen lo que hacían o lo que hacemos todo el tiempo con los pacientes con infecciones graves, independientemente de que le logre dar el ¿El score para Phoenix o sepsis no? o no. Es decir, tengo muy patente hace poco un caso de un niño con un síndrome de piel escaldada estafilotóxica que lo ve y se está séptico, es a ojo, sí, de entraña, como lo decimos, pero hicimos el score y no puntuaba para sepsis. Íbamos a dejar de poner antibióticos, de hacerle todas las medidas dermatológicas, del cuidado y la monitorización. Obviamente no. Como menciona Nelson, en la trayectoria no pasó en los días, no evolucionó o no instauró una sepsis desde el punto de vista de los criterios, pero nunca dejó de tener un síndrome de piel escaldada que necesitaba un tratamiento antibiótico dirigido, unos estudios de saber si estaba teniendo disfunción orgánica o no y de saber de si necesitaba cuidados especiales por otros especialistas en piel y demás. Entonces, miren cómo estructurar bien y poner
se presente que una infección grave necesita lo que hay que hacer, tenga o no el apelativo de sepsis, para mí es muy, muy valioso. Mm. Incluso recuerdo alguna discusión de alguien que puede tener una bacteriemia confirmada y lucir mal y tiene una infección, no sé, articular. Recuerdo un caso que tuve, a propósito de eso lo pregunté, y no cumplió nunca durante la internación criterios de sepsis por Phoenix. Era una infección grave, incluso bacteriémica, pero no desarrolló disfunciones orgánicas. Y me acuerdo de una discusión grande con colegas que decían, no, eso es una sepsis, ¿qué no va a tener sepsis? Que lo cual, también en discusiones que hemos tenido, creo, con los dos, es decir, si ustedes van a ser responsables, esto es una impresión de abatir la prevalencia de sepsis en el mundo. Porque en realidad tengo la impresión de que hay menos sepsis que antes, cuanto más se discute qué es sepsis. Porque si ahora empezamos a redirigir que sepsis es aquel niño que tiene, que se va a morir o eventualmente tiene alto riesgo de morirse porque desarrolló disfunciones orgánicas, y dejamos afuera del viejo concepto de sepsis todos estos otros niños, como el ejemplo que les dije, la prevalencia de sepsis va a disminuir. O sea que los números seguramente epidemiológicos puedan bajar si todo el mundo, o sea que la sepsis no es, estoy jugando un poco, ¿no? No es Ujú. tal problema o de tal magnitud, porque en realidad gran parte de los niños que nosotros decíamos que eran sepsis, no lo eran por los nuevos criterios. ¿Lo han pensado eso o alguien les tiró alguna piedra al estilo? Sí, te puedo decir que de hecho eso fue de las cosas que pensé que podían ser más controversiales y de las que no, me sorprendió algunas de las cosas que terminaron no siendo tan importantes y otras que fueron más de lo que yo pensaba. Esta es una de ellas. Y es el concepto de si a lo mejor si vamos a ser tan estrictos con el criterio de sepsis, si vamos a ignorar a muchísimos pacientes que estaban sépticos antes y que ya ahora no los consideramos sépticos. Y tengo dos respuestas para eso, dos y muy importantes. La primera es eh, el hecho de que no es una disminución del círculo de lo que llamamos sepsis, es una pequeña eh, movimiento lateral de ese círculo, porque los pacientes que estamos ahora incluyendo, que antes no estaban incluidos, son aquellos pacientes que tienen una infección, que tienen difusión de órganos, pero que no recogen los criterios de SIRS, de inflamación de respuesta sistémica. Em, Sí, sí, y que de no hecho, están hiperinflamados, sino hipoinflamados, ¿no? no, que no tienen, no reúnen los criterios de temperatura, porque a lo Mm, mejor la fiebre la tuvieron antes de llegar al hospital, claro. o o fueron hipotérmicos, pero por la ineptitud clínica no se recogió la hipotermia de manera adecuada, que ocurre bastante, o que las células, las células blancas No no levantaron. reunían los criterios, que Mm. como sabemos que es un criterio que no sirve para absolutamente nada, y eso ya está demostrado. Y esos dos son criterios que son necesarios para reunir los criterios de las antiguas definiciones de Goldstein. Tener uno de esos dos tiene que ser positivo. Y tanto la temperatura, que no la recogemos bien, no la tomamos bien como en los sistemas de salud, la hipotermia o la fiebre que ocurre antes de presentarse, y en muchísimos pacientes que son algunos de los mayores de riesgo de sepsis, que son pacientes con inmunodeprimidos, pacientes que están recibiendo esteroides, o pacientes muy pequeños que tienen hipotermia. Esos son los que les fallamos en que reúnan los criterios de SIRS. A tal nivel que ahora dentro de poco se va a publicar el artículo, con lo cual espero que no esté mal decirlo ahora, está a punto de publicarse. Hemos hecho una validación en pacientes con sospecha de infección en la unidad de cuidados intensivos en 9 instituciones no relacionadas con las instituciones de Phoenix. Y lo que vimos fue que de los pacientes que reunían los criterios de sepsis por Phoenix, es decir, sospecha de infección o infección confirmada por cultivo, eh, 30% de ellos no reunían los criterios de SIRS. Y la mortalidad de esos pacientes era 4 veces superior, entre 3 y 4 veces superior a los pacientes que reunían los criterios de SIRS con sospecha de infección, pero que no reunían los criterios de Phoenix. Es decir, Mm. todos aquellos que hubiéramos llamado sepsis hace un año, 2 años, em, tenían una mortalidad muchísimo inferior. De hecho, la mortalidad de esos niños era igual que la mortalidad
de la población general en la unidad de cuidados intensivos sin infección y Mm, sin disfunción de órganos. Es decir, es un grupo de pacientes cuya mortalidad era equivalente a simplemente estar en la unidad de cuidados intensivos, ya tenías ese riesgo de mortalidad de base. Y esa es la mortalidad de los pacientes con SIRS sin los criterios de Phoenix que antes hubiéramos llamado sépticos. Y en cambio, estos 30% de los pacientes que no reunían los criterios en el pasado tenían eso, entre 3 y 4 veces mortalidad superior que antes no hubiéramos llamado sepsis. Y de esos, no solamente eran que tenían sospecha de infección porque tenían cultivos y estaban en antibióticos, sino también muchos de ellos con cultivos positivos, tanto de hemocultivos como cultivos respiratorios, etcétera. Es mm, decir, que estos eran pacientes con sepsis. Y la mayoría, la diferencia de ese grupo con el resto de los pacientes de sepsis es que tenían mayor porcentaje de pacientes con morbilidad de otras condiciones. Muchos pacientes que tenían dependencia en tecnología, mm, pacientes con historia de cáncer, pacientes con historia de trasplante. Es decir, estos pacientes de alto riesgo que tienen una presentación de sepsis un poco más indolente, menos evidente a nivel de la fiebre y de los glóbulos blancos, etcétera, y que aún así reúnen los criterios a nivel de O sea que en la nueva disfunción de bolsa órganos de asociada con sepsis infección. estás agregando otros niños que no tenían, no cumplían criterios de sepsis por los viejos criterios. Correcto, Ahora, a nivel correcto. numérico poblacional, parecen ser bastante menor que el grueso de pacientes que consideramos sépticos previamente. ¿Se entiende? Esa es la Estoy. segunda parte de la Dale. que venía, que me interesa mucho que hayas dicho eso. Voy a tratar de hacerlo más breve. La segunda parte es lo que nosotros llamábamos antes sepsis. No, no es lo que nosotros llamábamos sepsis. Es lo que los criterios De Goldstein, del sí. 2005 llamaban sepsis. Porque nosotros no llamábamos a eso sepsis. Y las pruebas que tengo son dos. Una, en los criterios el estudio de Sprout Study, que Juan Camilo fue uno de los coautores en ese grupo del estudio internacional de prevalencia de la sepsis, liderado por Scott Weiss y Julie Fitzgerald. Ujú. 120 unidades con intensivos alrededor del mundo, pediátricas, mirando qué pacientes en la unidad tenían sepsis. Y una de las preguntas que se hacía era, ¿qué pacientes considera usted como clínico que tiene sepsis en este momento? Y a la misma vez se miraba en paralelo qué pacientes reunían los criterios de Goldstein. Había un 60% de los pacientes de los que considerados sepsis que tenía el overlap, digamos, que el clínico decía tiene Coincidía. sepsis y los criterios tienen sepsis. Es decir, que había era 69, 68, 69. Es decir, que hay un 30 y pico por ciento de los pacientes que los criterios decían tiene sepsis porque tienen SIRS y tienen sospecha de infección, y los clínicos, los intensivistas decían, no, yo no llamo a eso sepsis, eso para mí es una infección grave, eso es un Ujú. bronquiolítico, una neumonía no severa, lo que sea, que yo no llamo eso sepsis. En cambio, a estos 60 y pico por ciento de pacientes sí lo llamo séptico y tiene los criterios de SIRS. Ahora, el segundo ejemplo, el segundo parte, otro artículo que se va a publicar dentro de poco, no voy a hablar más detalles porque no quiero, Spoileada, esto puede dale. estar bajo embargo, Eh, pero es un estudio en Latinoamérica donde los criterios de entrada eran los pacientes que los clínicos consideraban que tenían sepsis, o sea, para poder estudiárselo tenía que tener un diagnóstico clínico de sepsis. De esos pacientes, el 98% reunía los criterios de Phoenix y solamente el 64% reunía los criterios de Sears. Es decir, se replica otra vez ese 30% de pacientes ¿Son que no intensivistas tiene los que decían ese criterios de Sears, diagnóstico o...? intensivistas Ah, latinoamericanos. ajá. Ya vendrá va a Por... salir dentro de poco. No, Dentro de no, poco no, yo sale. te creo, pero los intensivistas tenemos el sesgo del intensivo. El emergencista Ah, suele eh, eh, diagnosticar sepsis más frecuentemente y son los más reacios a adoptar Phoenix. pero ahí está el problema. O sea, bueno, Phoenix no es un problema del emergenciólogo. El emergenciólogo, lo único que se tiene lo único que le importa es si el paciente tiene suficiente riesgo de que pueda desarrollar sepsis, de que la sospecha sea suficientemente alta para que se le inicie una serie de estrategias empíricas. Mm, Y nosotros, los hospitalistas dentro del hospital, en la planta, y nosotros los intensivistas, somos los que establecemos el diagnóstico. Hay un 40% de los pacientes que van a presentar a la emergencia con sepsis por Phoenix, claramente. Entra con
hipotensión, con Sí, plaquetopenia, necesita vasoactivos, está hipoxémico, lo que sea, encefalopático, 40% presentan y en 3 horas ya reúnen los criterios. Y eso, emergenciólogo, les invito a que usen el Phoenix para eso. Para el otro 60% de los pacientes que no reúnen los criterios en las primeras 3 horas, lo que queremos que el emergenciólogo haga es que tenga sospecha suficientemente alta para que empiece esos tratamientos empíricos. Y no solamente en ese 60% que va a reunir los criterios eventualmente, sino en una bolsa de pacientes mucho mayor en la que esté enriquecida de sus pacientes que vayan a desarrollar sepsis. Es decir, la idea es que en emergencia se traten más pacientes por sospecha de sepsis de los que terminan teniendo sepsis. Esa es como la única manera en que este sistema va a funcionar, es que tenemos que hacer un poco de sobretratamiento. Lo que queremos luego es, tan pronto sea posible, establecer si esos pacientes tienen o no tienen sepsis, y a los que ellos que no lo tienen reúnen los criterios, que les encontramos un diagnóstico alternativo o que simplemente tienen una infección grave pero no llega a sepsis, a esos pacientes los vamos a tratar de una manera más sencilla, más rápida, del el subgrupo que sí va a reunir sepsis, al que nosotros establecemos los diagnósticos de sepsis y en los que vamos a tratarlos en base a las mejores prácticas mm, del manejo de sepsis después de que el diagnóstico sea establecido. Es decir, el enfermerólogo, si no quiere mirar los criterios de sepsis, que no los mire, no hace falta. Lo que necesitan tener es una herramienta de gatilleo suficientemente sensible y suficientemente específica para que traten a una bolsa de pacientes X, de los cuales un porcentaje elevado, pero no el 100%, eventualmente van a desarrollar sepsis. Y nosotros somos los que vamos a definir de esa bolsa cuál es el subgrupo que termina teniendo Phoenix, y vamos a establecer luego las pautas de tratamiento. Es decir, a mí me interesa mucho más lo que piensa el intensivista y el hospitalista de lo que piensa el yo emergenciólogo te a nivel del entiendo, Phoenix. pero para que le tiro la pelota ahora a Camilo. En Latinoamérica, yo creo que el emergenciólogo tiene que estar muy, muy interesado en esto. Y te voy a explicar por qué. El 90% de las UCI no, de los hospitales de tercer nivel que tienen una UCI durante las épocas duras del invierno, cuando hay epidemia X, un niño con sepsis o no sepsis, pero que bueno, genera la duda si tiene o no, aplicando los criterios que quiera, puede estar no 3 horas, 3, 6, 12, 24 horas en la puerta. O sea, 48 horas en la puerta. Incluso estando crítico por un tema de locación. O sea, cuando venís a estos contextos, hay niños sépticos o no sépticos, pero que tienen infecciones graves, que pasan muchas horas en la SUSI. Cuanto más grande el centro, muchas veces más horas. O sea que no creo que sea, o sea, creo que es muy importante que la discusión se dé entre todos los que estamos trabajando en el hospital. ¿Me explico? Ujú. Camilo, vos en tu hospital, no sé cuál es la tardanza que tienen para ir a UCI, niños con criterios de ingreso a UCI o con gatillo de que pueda estar séptico, más allá de si el intensivista luego lo confirma, lo descarta, en fin. Las No, tardanzas en depende, Latinoamérica pueden ser de muchísimas horas. claro, y depende mucho de la época, como lo mencionas. Nosotros no tenemos tan marcado en el trópico la estacionalidad, Mm. pero sí tenemos unas épocas de lluvia y no lluvia, y eso determina francamente picos respiratorios y que tanto se nos colapsa el hospital, la internación, y por ende lo termina sufriendo urgencias y termina pasando lo que estás mencionando, pacientes que pueden estar 2, 3 días esperando poder subir a la unidad de cuidado intensivo porque tiene criterio, pero no está la cama. Mm. En ese caso específico, yo pienso que ahí el emergenciólogo dejó de ser emergenciólogo, válgame Sí, sí, el sí. símil que les quiero hacer, y, y está tratándolo como en internación. Mm. Entonces, yo entiendo la analogía que hace Nelson de las primeras horas, que si somos rigurosos, pues no deberían ser más de 6 horas la estancia en un servicio de urgencias, pero pues eso es el papel, la vida real es otra cosa. Sí, además, pongo un ejemplo de un caso clínico. Recuerdo al mes y medio de haberse publicado sepsis, yo estaba en la UCI y había un centro de segundo nivel a unos más o menos, no sé, 50 kilómetros, en el que el emergencista había visto un niño con petequias, ¿no? Púrpura, digamos, que no estaba tan grave en el comienzo. Y de hecho yo lo llamé cuando me pidió el ingreso, cuando pidió para ir haciendo la contrarreferencia, y él me dijo, y me sorprendió, un médico joven además me dijo, por Phoenix no me da sepsis, me dijo. Entonces yo me contó el paciente, yo le dije,
ponele adrenalina en infusión antes de llegar. El niño ya, o sea, ya estaba oxigenado, le habían empezado antibióticos, pero los criterios, incluso con la paraclínica, todavía no le, en ese momento, no le da. Hasta que yo le dije, ponele adrenalina. Y ahí lo transformé en un shock séptico. Se lo transformé yo. Entonces ahí está como la trampa que me acuerdo que lo puse como diciendo, bueno, ¿cuántas de estas dificultades, que en realidad, o sea, la discusión fue muy buena porque al médico le había llegado Phoenix, lo pudimos conversar, hubo una, puntualmente en ese caso, que recuerde, un intensivista hablando con un emergencista, un poco lo manejamos en conjunto, lo manejó excelente él, le salvó la vida a él, porque realmente el niño vino muy bien, pero qué dificultades, que creo que ustedes lo visoraban cuando publican Phoenix el año pasado, que decía, ojo que Phoenix no es una herramienta de tamizaje. Y de alguna manera este clínico lo está usando como tamizaje. En realidad cuando aplicó el score y dijo no me da, entonces sepsis no es. Pero yo lo transformé en un niño séptico. Era. ¿Me explico? O sea, ¿cuántas sepsis no Phoenix hay? ¿Qué dificultades han encontrado en No, pero tratar de la pregunta explicarle? es, Pará, ahora me ¿cuántas contestás. infecciones graves no sepsis hay? Porque Bueno, no es... bueno, está bien a ver cuál es la bolsa más grande, ¿no? Seguramente vayamos para el sobretratamiento, el sobrediagnóstico, después volvamos. Les pregunto a ustedes, ¿qué críticas han tenido los congresos, esos que levantan la mano? Viste que siempre hay uno que te levanta la mano y te hace la pregunta incómoda del estilo, en cuanto a, o dificultades reales, que yo creo que ustedes lo sabían. El tema de que sepsis por Phoenix o Phoenix en sepsis no es una herramienta de cribado o de gatillo para intervenciones. Porque ahí también a mí me cuesta entenderlo un poco. A ver qué piensan ustedes o qué feedback han tenido en este último año. Es exactamente eso. No, no es una herramienta de diagnóstico y de estratificación de riesgo, porque también tienes la posibilidad de mirar si tiene un score mucho más elevado que el mínimo de 2, ¿no? Y yo lo comparo con el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Donde el diagnóstico necesita que el paciente esté recibiendo una intervención respiratoria, ¿no? No hay síndrome de distrés respiratorio agudo sin oxígeno, ¿vale? Sí, sí, el mismo niño no tiene distrés y lo intubo, le pongo pipi y tiene distrés 20 minutos Exacto, después. exacto. Pero es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué significa que ese niño no tiene síndrome de distrés respiratorio agudo o que ese niño estaba desarrollando síndrome de distrés respiratorio agudo, pero en el curso del tiempo, desde ese momento hasta el diagnóstico, era necesario hacer una serie de intervenciones? Porque digamos, la alternativa es que ese paciente desarrolle un fallo respiratorio que sea evidente por hipoxemia, cianosis, lo que sea. Si no tienes oxímetro, pues simplemente lo miras, el paciente está en distrés Sí, sí, sí. con taquipnea, no puede respirar, con apnea, cianótico, y se muere. Uno puede decir, ese niño se murió de fallo respiratorio y puedes decirle, pues tenía no, síndrome de distrés respiratorio agudo y murió, ¿no? Lo mismo con un paciente que se presenta hipotenso, con la coagulación alterada, encefalopático y se muere y resulta que tenía estreptococo en la sangre, tú puedes decir, ese paciente murió de sepsis. Por suerte vivimos en un mundo donde eso no ocurre tan frecuentemente. En muchas partes del mundo, desafortunadamente, sí ocurre así, pero en nuestro paradigma es que a esos pacientes los rescatamos de esa trayectoria, por lo menos temporalmente, ¿no? A lo mejor no para siempre, pero temporalmente los tratamos de rescatar de esa trayectoria y lo que hacemos es una serie de intervenciones que los ayuda a no ir a esa trayectoria de fallecimiento directa y tratamos de hacer estas intervenciones. Y entonces estos diagnósticos de cuidados intensivos o de cuidados agudos, como puede ser el síndrome de estrés respiratorio agudo, como puede ser el diagnóstico de sepsis, tiene que incorporar el hecho de que nosotros no somos simplemente observadores de este fenómeno fisiológico delante de nosotros, nosotros usamos nuestras intervenciones para prevenir esa trayectoria. Y lo segundo es el concepto de que estos diagnósticos no son diagnósticos
de rajatabla, de un diabético es diabético porque el azúcar lo tiene a este nivel y le miramos unos anticuerpos contra el páncreas y le dan positivo y ahí sale ese diagnóstico en este momento, ese paciente ahora tiene diabetes, ¿no? Así no es, eso no son los diagnósticos de cuidados intensivos, son diagnósticos que incorporan un componente temporal. Si todo el paciente que desarrolla sepsis, en algún momento dado, no tenía sepsis, pero tenía algo que lo fue a llevar a sepsis. No, no vas de cero sepsis a sepsis, ¿verdad? Vas de normal a una infección leve, una infección sistémica, una infección grave, a una sepsis. Y esa trayectoria es una trayectoria que lleva tiempo. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer es poner dos demarcaciones de tiempo. La primera demarcación es la Phoenix, que es la más próxima a los desenlaces, es cuando ya reúnes todas las características en las que estamos de acuerdo como clínicos, como intensivistas, este paciente tiene sepsis. Y es basado en ese concepto Este en no el hay que duda que estamos tiene todos de sepsis. acuerdo, Ya que está. tiene sepsis. Disfunción de órganos e infección. Eso es sepsis. Y eso es lo que Phoenix determina. Y la otra demarcación tiene que ser esa demarcación del emergenciólogo, que es en qué momento pasa de una infección leve o de otra razón por la que pueda tener fiebre o otros síntomas a un área gris de posiblemente infección grave que vaya a desarrollar sepsis. Y esa es la otra Presepsis. línea, Creo Roberto esa que se jode presepsis, con como eso quiera de llamarlo. Todo el presepsis. mundo tiene presepsis, eso lo voy a decir, todo el mundo Sí, es sí, todos preséptico. somos. Pero Mientras que respiremos, a somos qué momento, presépticos. llegas a esa línea en la que pasas allá una sospecha suficientemente grande para ese primer paso que es empezar ese proceso de tratamiento? Y lo mismo pasa con el síndrome de estrés prematuro, a qué nivel dices, tengo que intubar a este paciente o ponerlo en un no invasivo porque va a desarrollar síndrome de Distress. Creo que va en esa trayectoria y en esto tengo que intervenir. Es la misma razón, lo mismo, pero en sepsis, ¿en qué momento tengo que pensar si esto es una infección bacteriana y darle antibiótico o es una infección no bacteriana, pero tengo que soportarlo con fluidos, con adrenalina, etcétera? ¿En qué momento tienes que pasar esa línea y después ya establecer el diagnóstico, ¿no? Y tenemos que aceptar que hay un componente de tiempo. Y en PALIC-2, en el síndrome de estrés respiratorio agudo, ahora ya eso está enmarcado en el diagnóstico de síndrome de estrés respiratorio agudo, es que se confirma el diagnóstico a las 4 horas. Es decir, tienes que repetir los criterios a las 4 horas la primera vez que se reúnen los criterios de hipoxemia, se repite a las 4 horas y si ahí en ese segundo momento se vuelve a confirmar que estás hipoxémico, en ese momento se considera ya que tiene síndrome de estrés respiratorio agudo diagnosticado. Así que se ha incorporado la dimensión del tiempo en el diagnóstico del SDRA en pacientes pediátricos. Y en sepsis no lo pusimos de manera explícita, tienes que tener un tiempo de 4 horas y todavía tener disfunción de órganos para llamarlo sepsis, pero el tiempo está de manera implícita, está en el diagnóstico. Es decir, tú tienes que darle al paciente un tiempo para que evolucione. Y a veces ese tiempo ocurre en casa, ocurre en otro centro, y cuando te llega a las urgencias ya está, es ese 40% que ya pasó ese tiempo, y ya cuando llega ya llegó a esa marca, pero muchos de ellos no llegan todavía en una parte de esa trayectoria, y el 60% le lleva un poquito más de tiempo en reunir sus criterios, pueden ser a las 5 6 7 8 18 horas, ¿no? Una de las preguntas que mencionaba Sebastián difíciles respecto cuando se hacía la socialización del score, recuerdo algunas, por ejemplo, entonces en los primeros niveles o segundos niveles con baja capacidad de laboratorio no podemos diagnosticar sepsis porque no tenemos todas Lactato. las pruebas de laboratorio que están incluidas ahí o el paciente que tenía previamente alteración de la coagulación o alteración de las plaquetas o tenía inotrópico previo, digamos, el paciente que salió de una cirugía cardíaca y después desarrolló una infección y tenía su vasoactivo. Entonces, en ellos no se pueden tener en cuenta esos criterios y no se puede diagnosticar sepsis. Y la respuesta a eso va muy por la línea de la redundancia de los criterios en los criterios de Phoenix. Porque pues puede que esos, si usted no tiene acceso a un dímero D, no tiene acceso a un fibrinógeno, no importa. Hay otras cosas que probablemente se van a alterar desde lo clínico, desde lo del laboratorio básico, que si el paciente realmente está en disfunción orgánica, los va a mostrar también.
Y otra de las discusiones duras, que pues esto es conocido por las publicaciones, las cartas al editor y demás salieron al respecto, es lo de la disfunción renal, de que no Mm. estuviera dentro de los criterios la disfunción renal. Eso ya se ha explicado y lo he explicado en varias oportunidades, de los diferentes grupos de criterios que se evaluaron y cuál dio la mejor parsimonia y lo más fácil para usar. No quiere decir eso que usted no tenga que mirar la disfunción renal. Entonces, son discusiones muy interesantes porque eso a mí lo único que me dice es que el clínico realmente está masticando los criterios, los está rumiando, está pensando en cómo es que me cambió en la cabeza ese paradigma que en pediatría nos habíamos demorado de la sepsis vista como SIRS, la sepsis vista como disfunción, que también, por ejemplo, Roberto lo ha discutido mucho y ha hecho mucha eh, explicación didáctica al respecto del cambio de concepción, que no es que se haya inventado una enfermedad nueva, sino es una nueva forma de mirar una enfermedad que llamábamos en un momento dado Es que colitis. yendo a la analogía con distrés que hacías vos, Nelson, yo siempre, cuando veo a un paciente en la UCI que está ventilado o que, bueno, está por ventilar, si está esa discusión, tendrá un distrés, no tendrá un distrés. Para mí no te cambia la terapia. Vas a proteger el pulmón, vas a mejorar la oxígeno. Con Phoenix, creo que vamos por la misma línea. En realidad, no me va a cambiar la terapia. Me puede cambiar si en estas discusiones pre-UCI o post-UCI. Se entiende que todavía ahí hay que afinar y todavía no tenemos una respuesta. Phoenix, ¿te cambia el manejo de tu paciente? Yo creo que no. Al momento, no. Ni siquiera para diagnosticar. Creo que es muy útil en esto que estamos hablando de las discusiones, ni que hablar para hacer investigaciones, ni que hablar para ajustar después cuando tengamos los datos de spread, por ejemplo, ¿no? De este estudio que se hizo en toda Latinoamérica, de los niños que ingresaron a UCI, para ver qué perfiles, qué fenotipos, a ver, empezar a testar después qué terapias, capaz que la puerta de entrada es Phoenix, pero al día de hoy, 2025, ¿qué me cambia a mí los criterios de Phoenix para manejar a mi paciente con una infección severa? ¿Se entiende? Te entiendo perfectamente estoy de acuerdo que a lo mejor a día de hoy no te va a cambiar mucho, pero lo que hablabas de no hablar de la investigación, ahí es un punto clave, es si en el futuro vamos a cambiar la manera en que manejamos a los pacientes de sepsis, primero tenemos que empezar a investigar a los pacientes que tienen sepsis. Y lo Sí. que hemos estado investigando durante los últimos 20 años es un grupo de pacientes que reúnen una serie de criterios que el 30 y pico por ciento de las veces ni siquiera es lo que un médico llama séptico. Es decir, que la información que vamos a obtener de esos pacientes es algo que el 30% de las veces ni siquiera aplica a la población en la que se está Mm, estudiando. Con lo cual es importante tener ese concepto de que eh, si coincidimos en lo que llamamos sepsis y si estamos de acuerdo en lo que llamamos sepsis, primero podemos empezar a investigarlo. Lo podemos empezar a investigar de maneras más complejas a nivel de tratamientos nuevos, avanzados, que no existen todavía. mm, Puedes estudiarlo con tratamientos que ya utilizamos y ya es un punto de vista más de control de calidad y de benchmarking, de decir, bueno, si resulta que los pacientes del hospital de Camilo, el primer hospital, tienen una estancia en UCI mucho más corta y una mortalidad mucho más baja que en el otro hospital. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se hace distinto? En uno están muy enfocados en la nutrición, en la sobrecarga hídrica, lo que sea, y en el otro no, y resulta que esa es la gran diferencia en esos dos grupos de pacientes. Pero si a esa evaluación tú le agregas 30% de pacientes más que tienen una Pero, infección grave, ahí se diluye toda esa señal, ¿no? Pero si ya lo estudiamos de una manera más específica, los pacientes que realmente nos importa, ahí empezamos a generar esos datos que nos dicen, ahora sí, como a estos que llamamos sepsis, estamos todos de acuerdo que llamamos sepsis, a estos sí hay que hacerles estos cortes de tratamiento, estos protocolos, es decir, esta sobrecarga hídrica, por ejemplo, una cosa que me fascina, ¿cuál es el percentil de presión sanguínea que deberíamos estar
digamos, que es nuestra diana Rango. a nivel de manejo de sepsis. Deberíamos manejar a los pacientes por encima del 5%, del percentil 5, del percentil 25, del percentil 50. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Bueno, eso con el amigo Entonces, Camilo, vos, decilo vos, Camilo, ya lo venimos viendo y hurgando hace tiempo. Las guías de presión de PALS, de todo eso, son basadas en nada. nada. En No, no nada. hay alguna evidencia, no sé si No. a lo mejor ustedes saben la respuesta, pero no hay ninguna evidencia. O sea, la cosa más sencilla que uno puede pensar en sepsis y el fenotipo más importante de sepsis, el original, que es choque séptico, la cosa más fundamental del choque séptico, que es cómo manejas la hemodinámica, la macrocirculación, ¿vale? Ujú. No, no estamos ya hablando de Jaime y su microcirculación, estamos hablando de la parte más básica. Macrocirculación, no tenemos ni siquiera idea de cuál es la diana de presión sanguínea que deberíamos manejar a nuestros pacientes. Es decir, cosas tan sencillas como esas, no sencillas, pero cosas tan Básicas. evidentes, básicas que deberíamos saber, las podemos empezar a estudiar de una manera un poquito más organizada ahora que tenemos que lo llamamos del mismo nombre. Eso número uno. Y lo que te voy a llevar, te voy a decir un poquito en contra del comentario que acabas de decir, Sebastián, de que el paciente que tiene reúne criterios de distrés o no, los va a manejar igual. La evidencia te va a decir que a lo mejor no todo el mundo es como tú, porque la evidencia lo que dice es que en adultos, y creo yo que en pediátricos también, en adultos hay evidencia de que si en el historial del paciente se establece que el paciente tiene un diagnóstico de distrés respiratorio agudo y se escribe en el Lo cuidan historial, más. es, ese paciente tienden a cumplir los criterios recomendados de volumen tidal y de sobrecarga hídrica, mucho más que los pacientes que no tienen eso, pero reúnen los criterios a nivel clínico. Y esos pacientes que reúnen los criterios clínicos se les llama síndrome de distrés respiratorio agudo y cumplen las recomendaciones, tienen mejores desenlaces que aquellos que reúnen los criterios, nunca se les estableció el diagnóstico, no se les cumplió las recomendaciones y tienen peores desenlaces. Es decir, que llamar a algo por su nombre afecta en la manera que la gente trata a los pacientes. Y sobre todo si estás creando programas de control de calidad, programas de, de- de protocolos de tratamientos, algoritmos de tratamiento, no solamente para uno mismo, sino sobre todo en estas unidades, cada vez que estamos creciendo más, hay más y más, más personas que están tratando a los pacientes. Aquí en Estados Unidos hay enfermeras avanzadas y residentes y fellows y de todo el mundo y su Mm. madre están tratando a los pacientes con sepsis. Si no establecemos una serie de protocolos y una serie de guías y una serie de recomendaciones y tenemos una manera de medir si los estamos siguiendo o no, cada uno hace lo que le da la gana y cada paciente recibe un tratamiento completamente aleatorizado. Y por tanto, para poder hacer establecer esos protocolos, lo primero, lo más básico es llamar las cosas por su nombre y establecer el diagnóstico. Organizar Si la no, granja. no se hace. Organizar la granja. Si no, le estás dando la comida a la gallina al cochino y al Yo te cochino le estás puedo, poniendo la comida al te caballo. puedo decir que quizás ponerle la chapa diagnóstica de distrés también da carta libre para sobretratamientos. Ah, bueno, como está distresado, entonces Es está posible, hipoxémico, es le pongo posible. prono. Digo, a lo que voy es, fisiopatológicamente y cómo uno piensa el paciente crítico, no debería cambiar la protección pulmonar, y ya no fuimos a distrés, pero es más o menos, está muy vinculado, porque No no deja de debería. ser inflamación, no debería cambiarte porque sabes que podés generarlo vos el distrés, y unas horas más tarde. Última cosa para no robarles más tiempo. Desde la validación de Phoenix, he sabido que el acceso a los datos fue mucho más fácil y bueno, es lo que se pudo hacer, más allá de que se involucró hospitales en la validación de Phoenix, hospitales de países de bajos recursos, fueron una enorme minoría, digamos, de los datos que se pudieron obtener y la minería que hubo que hacer ahí tras los datos fue mucho mejor. Lo que estoy viendo y que también era esperable es que las validaciones de sepsis en la vida real se den primero en los países desarrollados, que tienen otra epidemiología también, otros contextos clínicos, tanto sea poblacionales como de recursos humanos y materiales. ¿Cuáles son las investigaciones que ustedes saben, sin hacer spoilers, sino qué novedades han tenido, qué iniciativas han tenido en países de bajos recursos o de medianos recursos, que la mayoría de Latinoamérica ese es el contexto, por eso me interesa hablarlo, para validar Phoenix? Y ahí va también el feedback y la educación que hay que hacer sobre todos los colegas en Latinoamérica para que lo adopten, incluso para testarlo. ¿Qué novedades tienen un año después? Otra en uno de los hospitales, en el otro en el que trabajo,
Estamos trabajando en un proyecto con los residentes, los suelos de cuidado intensivo y infectología al respecto de hacer una validación en ese hospital durante un periodo y con retrospectiva de los datos. Como le digo yo, Nelson, siempre es difícil para nosotros recabar toda esa información en las historias clínicas, algo que he mencionado en varias ocasiones. La historia clínica en Latinoamérica no se diseñó para investigar, ni siquiera, y aquí me atrevo a ser un poquito más agresivo, se diseñó para la atención clínica, se diseñó más para el cobro de la atención y En para la Estados Unidos también. estructura administrativa. Es para No, no lo hacer sé, plata. Es para hacer plata. pero, O para cobrar bien. pero, pero a nosotros, los clínicos, pues no nos tienen muy en cuenta para el diseño, la historia clínica, en fin, tal. Entonces ya cuando uno va a tratar de extraer la información de ella, no es tan sencillo y eso y toma un tiempo, pero por ahí va uno de los proyectos pues específicos de lo que Sebastián. Otros proyectos de los que he escuchado, pues el estudio de punto de prevalencia que ha estado liderando Roberto y Daniela, que no sé en qué momento, cómo está ese proyecto, pero creo que ya han hecho la recolección de datos. Sí, el estudio spread. Yo Eh, decía spread sin explicar, pero sí, el estudio de prevalencia ya se hizo. En realidad, ahora se está filtrando toda Está los limpiando datos, la digamos, base de datos limpiando. y organizando bien todo. Ujú. También el grupo de Bolivia, de Raúl y Nils, que presentaron algunos de sus datos en WIFPIX en Cancún. Esos datos se van a publicar. Em, También ha habido bastante interés en el grupo de medicina global de Palisi de hacer una validación con colaboradores de África y de Asia, sobre todo de India. Y no sé en qué momento, en dónde está ese proyecto en estos momentos, pero de luego un poco lo que decía Sebastián de que ha habido este interés no global y inmediatamente ese interés en hacer algunas de estas validaciones en distintos grupos de pacientes y también en distintas zonas del mundo, que yo creo que es una parte muy saludable, digamos, de este de esta post publicación, que es esa validación que la hemos visto de manera orgánica, ¿no? Que ha ocurrido de manera natural y más trabajos que van a continuar. Y yo creo que tras la validación, pues espero ver más proyectos de lo que te estaba hablando, es decir, Mm. ahora que ya llamamos que esto es sepsis, pues vamos a estudiar estos pacientes más específicamente, cómo los estamos tratando, cuál es la variabilidad entre las unidades, qué unidades tienen mejores desenlaces, cuáles son las diferencias que pueden explicar esos desenlaces, y un poco empezar a establecer pues esas nuevas líneas de investigación que nos ayuden a tener un armamentario un poco mayor, posiblemente, es decir, más tratamientos posibles para ayudar a nuestros pacientes con sepsis a que se mejoren, o un armamentario de tratamientos más específico. Es decir, que de las cosas que estamos utilizando ahora, saber a qué pacientes deberíamos dárselo y a qué pacientes no deberíamos dárselo. Por ejemplo, esteroides es un ejemplo, fluidos con albúmina es otro ejemplo, Mm. eh, qué vasoactivo se utiliza, si empezamos con adrenalina, con noradrenalina, dopamina, hay diferencias, no hay diferencias, hay pacientes que mejor deberíamos empezar con más vasopresores, otros que deberíamos empezar con más inotrópicos. Muchísimas preguntas fundamentales del manejo que son altamente variables de un país a otro, bueno, de un país a otro, Un centro. de un turno al siguiente turno Yo en te iba un a decir solo eso, centro, ¿no? mismo dentro de un Eh, hospital. Son muchos países en eh, una sola UCI. en una sola UCI, que es decir, esa variabilidad es emblemática de la falta de datos que tenemos. Y para una de las mayores, de las principales causas de mortalidad infantil en el mundo, es embarazoso tener no, esta cantidad, esta falta de conocimiento. Entonces, espero que pasemos de la validación rápidamente al uso de estos criterios como, digamos, como la base para investigación de nuevos tratamientos, nuevas maneras de manejar al paciente con sepsis. Bueno, Y el hoy asumió Trump y el y uno de desempeño en los que... algunos, Dale, dale, dale. perdón, el desempeño en algunos subgrupos de pacientes, el subgrupo Exacto, cardiovascular, el exacto, subgrupo oncológico, paciente renal, en fin, eso también sería muy interesante. Están exacto. los imponderables, porque ahora estaba pensando que hoy, un año después de Phoenix, asume Trump
¿no? Trump, o como le quieran decir, ministro de Salud, bueno, Kennedy, tildado como antivacunas, miedos de que resurjan otras infecciones. Fíjate cómo puede cambiar la epidemiología de la sepsis si resurgen, por ejemplo, enfermedades prevenibles por vacunas arrancando en Estados Unidos, o el efecto dominó que puede tener eso en el mundo, digamos. No sé, eso está dentro de la impredictibilidad. Vos decías, Nelson, la variabilidad dentro de un bus. Imagínate la variabilidad en los estados globales y cómo puede cambiar no sé, Phoenix dentro de unos años estaremos hablando en otra epidemiología global. ¿Quieren Cierto. hacer algún, no sé, resumen final, algo que haya quedado en el tintero de que les haya interesado de cosas que hayan surgido este último año? Si no es el caso, les agradezco el rato y capaz que el año que viene tenemos más novedades, ¿no? Año 2, Podríamos año dejarlo ahí 3. está. Para los eneros juntarnos y pelearnos una vez por año y tirar a ver qué problemas han surgido y qué buenas novedades y investigaciones y cosas buenas han surgido también. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, arriba.